Reconstruido. Capítulo 23. Recuerda tus orígenes. Ryosuke Kira no era un buen hombre. Había engañado y robado toda su vida, y eso solo le había valido unos años de cárcel y un historial criminal tan largo que no pudo conseguir un trabajo de verdad. Tuvo una novia, e incluso se enderezó por ella. Pero luego recayó en viejos malos hábitos y ella se fue con su hija antes de que siquiera conociera al chico. Después de eso, todo volvió a la normalidad. Había un mercado creciente para ejecutores con superpoderes en la Yakuza, y Ryosuke era el candidato ideal para el puesto. Su meta-habilidad, acumulación, le permitía acumular fuerza y energía, así que cada día se despertaba un poco más fuerte que antes. No era mucho, pero después de casi 40 años, era con creces más fuerte que cualquiera sin una habilidad que aumentara su fuerza. Ryosuke se acomodó en el sofá de su destartalado apartamento, con una cerveza en una mano y el control remoto en la otra. Había sido un día de mierda, incluso para él. Un trabajo se había torcido y todos los involucrados habían sido estafados, incluyendo a unos cuantos empleados de un empresario importante con el que el jefe quería enredarse. Por eso, el jefe había decidido que el hermano pequeño de Ryosuke sería el chivo expiatorio. Mientras todos los demás salían impunes, su hermano cumplía cadena perpetua por tráfico de drogas y asesinato de un policía encubierto. Francamente, a Ryosuke le importaba un bledo su medio hermano. Habían crecido juntos con la misma madre adicta que vendió todo lo que tenían para pagar sus vicios, pero mientras Ryosuke se hacía fuerte, su hermano se había convertido en un pusilánime que hacía cualquier cosa por el más mínimo elogio. Resopló al pensar en su hermano felizmente en la cárcel por un hombre que apenas sabía su nombre, y destapó su cerveza. Y fue entonces cuando el diablo lo encontró. La puerta explotó hacia adentro, fragmentos de madera y escombros cubrieron la sala, y entró un monstruo hecho carne. Vestía un traje de 3 piezas, con la chaqueta desabrochada, dejando ver el chaleco y la corbata debajo. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado, y si Ryosuke se lo hubiera cruzado en la calle, lo habría descartado por otro rico empresario, de no ser por esos ojos ardientes y llenos de odio. Sus ojos eran negros, con el iris y la pupila fusionándose. La horrible locura que albergaban amenazaba con absorberlo y destruirlo todo, como si 2 agujeros negros se hubieran instalado en su cráneo. Ryosuke saltó del sofá para atacarlo, pero un empujón telequinético lo apartó. Se estrelló contra la mesa del comedor, rompiéndola bajo sus pies. Luchó por ponerse de pie cuando el demonio entró en el apartamento y empezó a despotricar. Se despotricó sobre los deberes de un hermano mayor, sobre su incapacidad para proteger a su hermano menor como debía, sobre la necesidad de hacer justicia. Que él estaba allí para corregir los errores de Ryosuke. El tiempo dejó de significar nada para Ryosuke mientras su mundo se hundía en el dolor y los gritos. Lo último que recordaba era al demonio de pie sobre él, con la sangre manchando su traje desde el pecho hasta los zapatos. Recordaba aquella risa terrible, el cacareo desquiciado de un monstruo que había quedado suelto en el mundo humano. Recordaba sentirse débil, como si su alma se hubiera partido en 2 y lo que quedara fuera solo una cáscara. El demonio se inclinó para susurrarle. Tu meta-habilidad es fascinante. Sé exactamente qué hacer con ella. Y sin decir otra palabra, Ryosuke Kira murió. Pero sucedió algo curioso después de que Ryosuke Kira murió. Se despertó. Tenía muchísimo frío. Había pasado frío casi toda su vida, entre su precaria salud y el pueblo de montaña donde nació, pero al menos antes podía sentir el sol. Podía ponerse una manta para ahuyentar el viento y echarse una siesta en su hamaca favorita mientras disfrutaba de los rayos de sol del verano. Pero la bóveda siempre estaba helada. Habían pasado horas, quizá días, desde la última vez que se abrió la puerta, y Yoichi estaba empezando a volverse loco. La última vez que se abrió fue cuando su hermano le impuso esta terrible maldición. Podía sentirla incluso ahora. El don de su hermano, otra meta-habilidad robada. Le consumía el alma y le quitaba la fuerza de las extremidades. Podía sentirla arrastrarlo inexorablemente hacia su propia muerte, cada latido marcando un instante antes del final. Por favor, susurró Yoichi, rogando a cualquiera que pudiera oírlo. No quiero morir aquí. Por favor, déjame sentir el sol de nuevo. Ryosuke podía sentir el dolor del otro, el hombre, el niño, en quien se había depositado el último vestigio de sí mismo. Estaba muriendo, este niño. Ryosuke lo sabía, y parecía que él también, porque empezó a llorar y a suplicar al aire como si algo viniera a salvarlo.
Pero ambos sabían que nadie venía, y el único que podía oírlo era Ryosuke. Lo que Ryosuke había comprendido, y el chico aún no, era que no era su hermano quien lo estaba matando, ni una maldición o enfermedad. Era Ryosuke quien lo estaba matando. No podía sobrevivir con múltiples almas dentro. Ryosuke dudaba que alguien pudiera, excepto quizás el demonio que lo mató. Ryosuke Kira no era un buen hombre. Había engañado y robado toda su vida. Había cometido un error tras otro y había desperdiciado cada oportunidad de cambiar o crecer. Pero este chico... Ryosuke podía ver su pasado desplegándose ante él desde la unión de sus almas. Siempre había intentado hacer el bien, se había opuesto a su hermano y a sus compinches en todo momento a pesar de sus debilidades. Había luchado, y si bien la vida había amargado y enfurecido a Ryosuke, solo alimentaba su sed de justicia. Sin importar lo que costara, sin importar cuánto dolor sintiera, este chico siempre se levantaba. Ryosuke Kira no era un buen hombre. Pero solo por esta vez, decidió hacer algo bueno. Llévame. Se concentró en los límites donde sus dos almas convergían, donde chocaban antes de intentar refugiarse en sus propios caparazones. Empujó con todas sus fuerzas para acorralar su propia alma, para obligarla a fundirse con la del chico. Para convertirse en uno. Llévame. Te lo doy todo, Yoichi. Toma mi alma, mi poder, como tuyo. Úsalo para vivir. Evita que ese demonio vuelva a hacerle esto a alguien más. Conviértete en algo más grande. Ryosuke se entregó a la inundación, dejando que sus recuerdos, su yo, fueran arrastrados por las mareas. Dedicó toda su energía a fusionar su yo fragmentado con Yoichi hasta que algo encajó y fue arrastrado al abismo. Ryosuke Kira murió por segunda vez en esa fría y aterradora bóveda. Pero con su sacrificio, algo más grande cobró vida. El destino se tambaleó, y con su muerte, el mundo cambió. Haz algo bueno con el tiempo que tienes. Haz que tu vida importe. Tu desobediencia ha durado demasiado, hermanito. No alarguemos esto más de lo necesario. Yoichi presionó su espalda contra los escombros que una vez fueron una pared, con un brazo sobre el hombro de Roy, y con el otro haciendo todo lo posible por contener la oleada de sangre que amenazaba con derramarse del agujero que su hermano le había abierto en el estómago. Tenemos que sacarte de aquí. Yoichi obligó a sus ojos a enfocarse, a través de la pérdida de sangre, en el rostro de su amigo Yerbe. Roy era mitad estadounidense, un ex soldado que había estado visitando a su familia cuando las fronteras se cerraron como resultado de los levantamientos de Meta. Yoichi no pudo evitar sentirse un poco culpable por todo el dolor que le había causado. Si hubiera sido lo suficientemente fuerte para detener a su hermano, Roy podría haber regresado a casa. Nunca se habría visto arrastrado a una guerra contra un monstruo invencible e imparable. Pero su culpa se desperdició en especulaciones. Roy era la encarnación de todos los héroes que Yoichi había admirado de niño. Se habría lanzado a la batalla para luchar contra la injusticia sin importar nada, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Incluso si eso significaba rescatar al hermano menor de su enemigo mortal de la bóveda en la que había estado preso. Roy maldijo ante otro ataque de una de las meta habilidades de All for One. Yoichi ignoró resueltamente el impulso de llamar a su hermano por su nombre. Había perdido ese derecho al matar a sus padres. Su hermano estaba muerto. Solo quedaba un villano con un rostro demasiado familiar. Mierda. Acaba de destruir el centro de comunicaciones. Estamos a ciegas. Takashi ya evacuó con los demás, ahora solo tenemos que sacarte de aquí. No te molestes, exclamó Yoichi. Vete. Te ganaré todo el tiempo que pueda. Maldita sea, Yoichi, no vamos a volver a tener esta conversación. Tu habilidad es justo lo que él quiere ahora mismo, y si la consigue, será aún más imparable. Así que tienes que dejar de pensar en eso y largarte. No. Yoichi se enderezó, ignorando el dolor punzante en el pecho. Es mi hermano, Roy. Es mi responsabilidad. Además, no obtendrá mi poder. ¿Cómo demo? Yoichi levantó una mano empapada de sangre. Lo descubrí, mi poder. Se puede transmitir. Los ojos de Roy se abrieron de par en par, pero Yoichi insistió antes de que pudiera hablar. Me muero, Roy. Aunque salga de aquí, aunque sobreviva a esta pelea, moriré en un año. No puedo derrotar a mi hermano, no soy lo suficientemente fuerte. Pero tú sí. Otra explosión sacudió las paredes, haciendo que las luces del techo se balancearan y cayeran polvo sobre ellas. Por favor, ¿aceptarás este poder?
El amor es lo único inmortal en este mundo, Izuku. Perdura más allá de las vidas y nos une a todos. Debes aferrarte a ese amor con todas tus fuerzas. No puedes hablar en serio. Roy le levantó una ceja a su segundo al mando, quien lo miró con incredulidad. Dios mío, sí que hablas en serio. ¿Sabías que Yoichi era el hermano de ese monstruo? ¿De verdad te sorprende que desarrollara una meta-habilidad similar? La verdad es que no, pero pensar que te lo dio precisamente a ti. Roy resopló, y una sonrisa se dibujó en el rostro de Hiro al hacer reír a su comandante. En otra vida, Roy creía que Hiro habría sido un gran médico o algo así. Simplemente tenía una forma de hacer que la gente se sintiera bienvenida a su alrededor, una luz interior que no merecía brillar en un campo de batalla desolado como este. Te elijo a ti, Hiro. El rostro del joven se ensombreció, y Roy sintió otra punzada de arrepentimiento por verse obligado a imponer una carga tan pesada a un niño que apenas se había convertido en un hombre. Los padres de Hiro habían sido una de las primeras víctimas de la conquista de All for One. Les robaron sus habilidades y les truncaron la vida al negarse a pagar protección a una de sus bandas establecida en Hokkaido. Hiro los encontró entonces, con 13 años, llenos de ira y desesperación por luchar contra el monstruo que se había llevado a su familia. Los años habían suavizado su ira, la habían atenuado hasta convertirla en una concentración absoluta tras la que el resto de los rebeldes se habían unido. Roy podía ser el líder por rango, pero era un estratega, e incluso él podía admitir que era un capullo quisquilloso incluso en el mejor de los casos. Pero Hiro era un faro para el resto de los rebeldes. Podía ser todo lo que Roy no podía ser. Todos para uno había localizado sus últimas bases, y Roy sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el monstruo los alcanzara de nuevo. Lo más probable era que esta vez solo uno de ellos se marchara. Solo esperaba poder llevarse consigo a algunos de los generales del bastardo. Pero valdría la pena por la oportunidad de que alguien más fuera el líder que él nunca pudo ser. Si pudiera darle a Hiro un poco más de tiempo, media oportunidad de convertirse en el hombre que sabía que podía ser, valdría la pena. Roy estaba condenado de todos modos, y los demás necesitaban un líder, no solo a alguien con poder. Haré que te sientas orgulloso, Roy, prometió Hiro. Roy lo abrazó de lado y le alborotó el pelo. Ya lo tienes, muchacho, el pueblo necesita héroes, no mártires. No se puede salvar a nadie después de muerto. Una ovación se escapó de las gargantas de la gente, los vasos tintinearon alegremente, la cerveza y el licor se derramaron por todo el suelo en su exuberancia. El propio Hiro estaba en el centro, disfrutando de las celebraciones. La victoria había sido duramente ganada, pero finalmente habían logrado destruir el último de los muelles que All for One usaba para comerciar con los sindicatos rusos, y sus contactos en el extranjero ya informaban que la mayoría de los principales actores internacionales se negaban a hacer más negocios en Japón. Los refuerzos del ejército japonés habían sido una bendición y Hiro agradeció a su buena estrella que el gobierno finalmente les hubiera sacado la cabeza de encima. All for One estaba siendo enviado corriendo de su pequeño grupo, pero Hiro no era tan estúpido como para pensar que se iría sigilosamente en la noche. Pero eso era un problema para otro día. Esta noche era para celebrar. A medida que la noche avanzaba, Hiro finalmente se vio obligado a buscar alivio del calor, saliendo a trompicones al fresco aire nocturno de Tokio. Encontró a Haru allí, en las escaleras, con un cigarrillo encendido en una mano y una botella abierta en la otra, mirando al cielo como si las respuestas que buscaba estuvieran escritas en las estrellas. Hola, forastero. Hiro se sentó a su lado, presionando su pierna contra la suya, mientras le robaba el cigarrillo de la mano para darle una calada. ¿No te interesa celebrar? ¿Qué hay que celebrar? Haru buscó otro cigarrillo en su bolsillo, demasiado acostumbrado a que Hiro se los robara como para molestarse, antes de encenderlo de nuevo. Hiro estaba fascinado por cómo las llamas iluminaban su rostro, la barba incipiente salpicaba sus mejillas, la cicatriz que le cruzaba el ojo se veía claramente acentuada por la luz parpadeante. No estaba seguro de haber visto un espectáculo tan hermoso en mucho tiempo. Matamos gente esta noche, Hiro. Y sí, trabajaban para ese demonio, pero eso no significa que no fueran personas. Hiro dejó escapar un pequeño zumbido y dio otra calada a su cigarrillo para ganar tiempo y pensar en su respuesta. No era un problema inusual entre ellos. Haru era relativamente nuevo en su causa, un ex-cirujano que se unió después de que todos para uno matara a su hija y le robara su meta-habilidad, su don, como los llamaban ahora.
Hiro admiraba la moral de Haru, su férrea adhesión a la idea de que no debían hacer daño, pero Hiro estaba tan cubierto de sangre que sabía que nunca volvería a estar limpio. Había luchado en esta guerra desde los 14 años, un combatiente de primera línea desde que descubrió lo que Fajin realmente podía hacer, y eso fue antes de que Fajin recibiera el don de Roy. Conocía los rumores que se habían estado difundiendo por el subsuelo. El azote de todos para uno, lo llamaban. Hiro pensó que era demasiado dramático, pero le gustaba pensar que Yoichi habría sonreído al oírlo. Hicimos lo que teníamos que hacer, Haru. Si no, más gente habría resultado herida. Haru resopló con amargura y rabia. Ya lo había oído antes. Aún así, no lo justifica. Quizás no, concedió Hiro. Pero aceptaría 1000 muertes por salvar 1.000.000 de vidas. O sea, miren a nuestro alrededor. Extendió el brazo hacia la ciudad que los rodeaba. ¿Tokio sigue en pie? Lo que hacemos permite que personas como esta vivan sus vidas libres del dolor que sentimos. Si ganamos, algún día podría haber niños que nunca tengan que escuchar el nombre de todos para uno. Y yo, por mi parte, quiero ver ese futuro. Haru lo miró, con los ojos cargados de una emoción que Hiro no podía identificar. Eres realmente especial, ¿lo sabes? ¿Cómo demonios aún tienes tanta esperanza? Lo que hacemos no es lo que somos, Haru, dijo Hiro en voz baja. Además, si perdemos la esperanza de un futuro mejor, ¿qué demonios nos queda? Haz lo que sea necesario, pero no dejes que cambie quién eres. Ikage dejó la tetera con mano temblorosa. Habían sido 37 largos años, casi 4 décadas aisladas en las montañas, pero parecía que se le agotaba el tiempo. Las grietas habían aparecido lentamente con el tiempo. Al principio supuso que era solo un truco de su don, o una infección que había cogido la última vez que había ido al pueblo a recoger provisiones, pero el ataque de la noche anterior lo confirmó. Uno para todos lo estaba matando. Los ataques, como él los llamaba, habían empeorado con el tiempo, comenzando con pequeñas explosiones involuntarias de poder hasta que destruyó el muro exterior de su casa mientras dormía la noche anterior. Años de aislamiento y entrenamiento le habían enseñado el valor de la meditación, y al sumergirse en su mente esta mañana, sintió el uno para todos tensando los límites de su cuerpo. Sabía, a nivel conceptual, que eso era lo que había deseado. Cuando Hiro le dio el uno para todos momentos antes de que todos para uno asaltaran su base y masacraran a la rebelión, supo que no sería suficiente por sí solo. El sentido de peligro era poderoso por sí mismo, pero era completamente defensivo. Si Hiro, un hombre cuyo don había alcanzado cotas extremas con el poder añadido del uno para todos, no creía poder derrotar a todos para uno, ¿qué posibilidades tenía Ikage? Así que huyó. Huyó a las montañas decidido a fortalecer su don heredado. Y parecía que lo había hecho demasiado bien, porque ahora el don era casi demasiado poderoso para que lo usara. Dio un paso vacilante hacia adelante antes de caer de rodillas. Su cuerpo comenzaba a desmoronarse, pero Ikage podría aguantar hasta encontrar un sucesor si tenía cuidado. Incluso en su aislamiento autoimpuesto, le había llegado la noticia de una nueva profesión, la primera ola de superhéroes que usaban sus dones para luchar contra la injusticia. Alguien así sería ideal, pensó. Hiro y Roy habían sido sus héroes, tal vez su sucesor podría ser el héroe de alguien más. Aunque salven a una persona, pensó mientras un dolor punzante le atravesaba el abdomen, habrá valido la pena. Ahora solo tengo que encontrar a alguien dispuesto a asumir un don que podría matarlos algún día. ¿Dónde demonios voy a encontrar a alguien tan loco? A veces, es mejor esperar y dejar que el mundo venga a ti. Hay cosas que no se pueden apresurar, Midoriya. Banjo nunca pensó que viviría tanto. Su madre murió de sobredosis cuando era niño, y su hermano murió en una guerra de pandillas que se extendió a su barrio poco después. Había crecido rodeado de violencia y muerte, incluso durante su época de justiciero, antes de que el gobierno les ofreciera la oportunidad de convertirse en héroes con licencia. Pensó que era solo cuestión de tiempo antes de que algún gamberro tuviera un golpe de suerte con un cuchillo o se topara con un villano demasiado fuerte para que Black Whip lo acorralara mientras llamaba a la policía. Y eso fue antes de que el viejo loco lo encontrara, ofreciéndole un don que pondría un límite a su vida a cambio de la oportunidad de ayudar a más personas. Sin embargo, Banjo aún no anticipaba exactamente ser torturado hasta la muerte por un supervillano de los albores de los Quirks que tenía un complejo de hermano extremo. Resopló para sí mismo ante la puya, escupiendo sangre al suelo. Todos para uno, y qué lástima darse cuenta de que ese tipo seguía por ahí.
Debió haber encontrado algún don anti-envejecimiento o algo así. Se había ido poco después de sus últimos intentos de convencer a Banjo de que le entregara su don. Estaba atado a una silla en medio de un almacén, con cadenas de acero conectadas a una enorme estaca clavada en el suelo que le impedían salir incluso con la fuerza extra de uno para todos. Unos sordos pasos lo alertaron de que alguien entraba en el almacén. Banjo levantó la cabeza con un esfuerzo absurdo. ¿Qué pasa, cabrón fraternal? ¿Viniste a tomar otra foto? Te diré algo. Te llamaré Nii-san si de verdad quieres, pero te costará caro. Banjo se concentró en el rostro que tenía frente a él. Su suave cabello negro y sus preocupados ojos grises se enfocaron. ¿Eh? Vaya, ¿cómo va todo, amigo? Parece mejor que tú. ¿El villano te soltó algo en la cabeza, tío? En se movió para desatar las cadenas que lo ataban mientras Banjo reía. No, este solo está obsesionado con su hermano pequeño. Es un poco escalofriante, para ser sincero. Banjo gimió de dolor cuando En le echó un brazo sobre los hombros, dejando que Banjo apoyara su peso en el hombre más bajo. Siempre tuviste la costumbre de coger a los raros, Banjo. ¿Te acuerdas de aquella chica con alas de diablo? Madre mía. Se rió entre dientes. Esa sí que era una bomba. El suelo retumbó, haciendo que los dos hombres se tambalearan mientras el polvo caía del techo. ¿Qué diablos fue eso? Probablemente sea el villano que regresa para la sexta ronda. O quizá la séptima. La tortura masculina te arruina las habilidades para contar, ¿no? En tiró de Banjo hacia la salida trasera. Vamos, hombre. Salgamos de aquí. No estás en condiciones para luchar. No puedo hacer eso, En. Banjo se soltó de En y adoptó una postura de combate. Látigo negro emergió de su espalda, estirando la mano para arrancar trozos de hormigón del suelo y lanzar munición. Hay que acabar con este, aquí y ahora. ¿Estás loco? Si se oyen. ¿Apenas te mantienes en pie? ¿Cómo demonios vas a luchar? Porque soy un héroe. La voz de Banjo era de acero, dejando atrás su habitual humor. Un héroe no huye de una pelea. Lo hace por peleas que no puede ganar. No dejaré que te mates así, Banjo. Banjo negó con la cabeza. No te doy la opción, En. Además, no me voy a suicidar. Te doy tiempo para que salgas de aquí. Miró a su amigo, con la preocupación y la rabia por la decisión de Banjo aún en su interior. Banjo no creía que All For One lo dejara salir con vida, pero aún podía hacer algo para vencer a ese bastardo superpoderoso. Hay algo que necesito que hagas, En. Confía en tus amigos, chico. Si no puedes más, deja que te guíen hasta que puedas volver a levantarte. En sabía que lo perseguían. Banjo le había dado una explicación escueta de su don y lo había echado. Había encontrado los diarios bajo el suelo del apartamento de Banjo. Notas y teorías recopiladas por Ikage Shomori, el cuarto poseedor de Uno para Todos. Y ahora En era el sexto. En no le había contado a nadie sobre el hallazgo de Banjo en ese almacén. Habían estado investigando la corrupción entre los héroes y la policía, y estaban a punto de lograr un gran descubrimiento cuando Banjo desapareció, así que En asumió que quienquiera que lo hiciera también estaba detrás de la corrupción. Sin embargo, no tenía ni idea de cuánta razón tenía. Cuando encendió las noticias a la mañana siguiente, informaron sobre un incendio que había arrasado la mitad del pabellón donde estaba el almacén, y ninguna noticia sobre la muerte de Banjo. Después de eso, empezó a tener la sensación de estar siendo observado, incluso más intensa que la paranoia habitual que sentía a diario como héroe. Edificios en sus rutas habituales de patrulla habían explotado. Las llamas eran tan calientes y feroces que los bomberos tardaron días en apagarlas. Sentía miradas sospechosas cada vez que entraba en la comisaría con otro arresto, con la espalda picazón por las miradas persistentes, pero cada vez que intentaba averiguar quién era, se quedaba con las manos vacías. Había pasado los últimos 2 meses reconstruyendo el imperio de All For One con la ayuda del diario de Ikage. Había localizado empresas fantasma y posibles infiltrados en la policía y la comisión de héroes, pero aún sentía que se le escapaba algo. Había dado un paseo por el parque para despejarse, un ritual que aún le ayudaba, aunque lo había hecho con Banjo. Fue allí donde la vio. Era joven, de solo 19 años, vestida con los colores llamativos y brillantes que la nueva generación de héroes prefería. Un traje oscuro, una larga capa blanca y botas y guantes amarillos intensos. Volvió a la tierra, con su don, como él asumió, y le entregó un gato blanco a una niña. Gracias, señorita heroína. Rió la heroína. De nada, chaval.
De ahora en adelante, intenta vigilar mejor a la señora Scruzles, ¿de acuerdo? Bueno. En sonrió ante el intercambio. En su opinión, al mundo le vendrían bien más personas como ella. Algún día sería una gran heroína. Un dolor explotó en su espalda. Algo la atravesó, saliendo de su estómago en una nube roja. El crujido llegó a sus oídos solo después del dolor, cuando la bala se alojó en la tierra a sus pies. Los gritos de los civiles resonaron en sus oídos mientras se tambaleaba hacia adelante, cayendo de rodillas. Sudor brotó de su piel por instinto, cubriendo la zona con un denso humo púrpura. Se preguntó brevemente cuál sería el plan de todos para uno. Un hombre así no renunciaría a obtener uno para todos. Estaba demasiado obsesionado, había demasiada historia. Oye. Una mancha negra atravesó el humo mientras la heroína aterrizaba junto a él. Todo va a salir bien, señor. Soy una heroína, lo voy a sacar de aquí. Le examinó la herida mientras él tosía sobre su propia sangre, impresionada por la serenidad de la mujer a pesar de su corta edad. Parece que la bala lo atravesó. No le dio en la columna y le impactó en el estómago, pero no parece que haya impactado en nada más. Un momento, los paramédicos ya están en camino. Ah, ese era su plan entonces. No podía secuestrar a Ende de la calle, así que lo llevaría al hospital y se lo llevaría mientras estuviera herido. Odiaba admitir que tenía sentido. La joven heroína se inclinó para enfocar su rostro. Espere, señor. Estaré aquí con usted. Tenía razón, sin duda sería una gran heroína. Extendió la mano hacia ella, rozándole la boca con la mano ensangrentada, haciendo contacto con su lengua, que se abrió en estado de shock. Me llamo Midon, tosió un poco de sangre sobre sí mismo. Midon se llama uno para todos. ¿Qué demonios? El villano que hizo esto. Se llama todos para uno. De ti depende vencerlo, héroe. ¿Aceptas? Señor, le dije que va a estar ¿aceptas? La miró fijamente a los ojos, intentando recalcarle la seriedad de su oferta. Por favor, no dejes que muera conmigo. Tras un largo momento, ella asintió. Está bien. Acepto. Bien, asintió. Ahora vete de aquí. Probablemente los paramédicos estén en su nómina. No pueden verte conmigo. Le metió una memoria USB en la bota mientras ella se daba la vuelta, dejándole la misión. Serás mucho mejor agarrador que yo, chico. Pensó mientras la oscuridad comenzaba a apoderarse de su visión. Solo espero que te vaya mejor que a nosotros. Confía en tus instintos, Izuku. Le dolía el corazón al ver a Toshinori entrenar con gran Torino. Era un buen chico, un poco torpe a veces, pero tenía el corazón más grande que jamás había visto y la determinación para alcanzar sus altas metas. Tenía una presencia, una energía que atraía a la gente. No le cabía duda de que lograría todas y cada una de sus metas. Incluso si no le hubiera dado el uno para todos, habría encontrado la manera de ser un héroe sin peculiaridades. Sabía que la admiraba como a la madre que nunca tuvo, y en otra vida se habría sentido orgullosa de llamarlo su hijo. Pero había entregado a su hijo hacía 5 años. Esa parte de su corazón se había oscurecido y ni siquiera la luz de Toshinori pudo devolverla. Sensei. Toshinori saludó desde donde él y Soraiko esperaban, con toallas al hombro y bolsas a los pies. El gran Torino dijo que podríamos pedir taiyaki de ese nuevo lugar junto al muelle a la vuelta. Nana forzó una sonrisa familiar. Suena genial, cigoto. Hagámoslo. La sonrisa de Toshi se ensanchó, pero la expresión de Soraiko se ensombreció. La miró con recelo, perspicaz como siempre a sus cambios de humor. Menuda pareja formamos, abuela. Una sonríe para ocultar la oscuridad y la otra frunce el ceño para proteger la luz. Voló hasta la cabeza de Toshi para encontrar el ángulo adecuado y acariciarle el cuero cabelludo con los nudillos. Vamos, chaval. Te he hecho una carrera. Se alejó disparada de sus chicos, dejando que el viento impetuoso disipara un poco sus preocupaciones. Después de todo, había un momento y un lugar para las crisis, y no podía dejar que su querido sucesor pasara hambre mientras ella se regodeaba en sus propias decisiones. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, protege tu paz. 9. Encuentra lo que amas y aférrate a él lo más fuerte que puedas mientras puedas. Recuerda por qué luchas. Nemuri se apretó las sienes con las manos, intentando contener el dolor de cabeza que le azotaba los ojos. Recovery Girl le había asegurado que Izuku estaba sano, pero no podía explicarle por qué no despertaba.
Su mejor suposición era que One for All, un don ya de por sí espeluznante, estaba cometiendo un desliz espeluznante que lo había dejado en coma. En las 48 horas transcurridas desde que terminó el examen, Uraraka apenas se había separado de Izuku, y Nemuri por fin había conseguido convencerla de acostarse para ir a clase por la mañana. Inko les pedía que le informaran cada hora, ya que estaba de viaje de trabajo y no volvería hasta la semana siguiente. Al oír eso, se preguntó a qué se dedicaba realmente Inko Midoriya. No estaba segura de si Izuku había mencionado alguna vez que su madre tuviera un trabajo que requiriera viajar, o cualquier otro trabajo, de hecho. ¿Acaso solo tenía un trabajo freelance o algo así? Aún así, odiaba lo inútil que se sentía esperando a que su alumno despertara. Cada tic-tac del monitor cardíaco era como una gota más en el vaso, y le preocupaba cuando se rompería. No estaba bien verlo tirado en la cama del hospital. El chico que había conocido durante el entrenamiento era una mezcla un tanto enfermiza de energía ansiosa y entusiasmo propio de un cachorro. Su quietud actual era sobrecogedora. Maldita sea. ¿No sabes lo preocupados que estamos por ti, niña? Nemuri golpeó la pared con la mano. No podías ser una estudiante más, ¿verdad? Tenías que abrirte paso entre los corazones de la gente, tú, imbécil. Nemuri hizo una mueca por dentro ante el débil insulto. Al menos Hisashi estaba allí para burlarse de ella. Mientras se encogía de miedo, el monitor cardíaco al lado de Izuku empezó a latir más rápido. Su estudiante se removió en la cama, gimiendo suavemente mientras comenzaba a despertar del coma. ¡Mamá! Izuku abrió los ojos, entrecerrándolos al instante ante las brillantes luces de la habitación. ¿Qué pasó? Sonrió Nemuri con suficiencia. No soy tu mamá, niña, pero puedes llamarme mami si quieres.